Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast A la Bienpe. Yo estoy aquí martes 6:30 casi de la mañana. Debería ser domingo, este episodio debe haber salido el domingo, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Tuve algunas complicaciones y el día de ayer la verdad me pasé de vago. Pero bueno, estoy aquí y lo voy a hacer igual. Acabo de tomar mi cafecito, que está buenazo, con mi nueva tacita de colección. Pero bueno, eso no les importa a ustedes, así que no les hago perder más el tiempo. El día de hoy quiero hablar sobre libertad de expresión. ¿Por qué quiero hablar sobre libertad de expresión? Si algunos de ustedes saben y siguen las news, que es mi noticiero diario de dentro de la semana, entonces de las noticias de lunes a viernes, pues en la semana pasada ha habido varias noticias con respecto a la libertad de expresión, mejor dicho, a la opresión o represión de la libertad de expresión en distintas partes del mundo o al intento de ello o a la planificación de lo mismo. Entonces, vamos a repasar rápidamente estas noticias. Primero, Perú Libre se opone a que Pedro Castillo firme las declaraciones de Chapultepec y Salta. Y este pata, como saben, en verdad no da muchas declaraciones y cuando habla, habla como si estuviera en campaña. Entonces, es un cero a la izquierda, o mejor dicho, lo que dice, sus declaraciones rara vez dice algo importante. Pero bueno, ¿qué es las declaraciones de Chapultepec y Salta? Para aquellos que no saben, son unos compromisos, 10 principios a través de los cuales los gobiernos pues se comprometen a justamente no infringir la libertad de expresión y sobre todo de prensa. Segundo, el ministro de Transportes y Comunicaciones contra Canal 7, él dice, oye, el Canal 7 es el Estado, nos trata como unos extraños porque nos critica. Entonces también tenemos que hacer algo aquí. ¿Y por qué dice también tenemos que hacer algo aquí? Porque como ustedes sabrán, ya fue el mes pasado, se ingresó un proyecto de ley por parte de un congresista de la bancada de Perú Libre para justamente regular la prensa. ¿Por qué? Porque está atrapada pues, por los grandes monopolios, por estos supermillonarios, y tenemos que hacer que llegue a todos, y tenemos que hacer que sea veraz, porque está llena de mentiras, y que eduque, y etcétera, etcétera. O sea, todas las mentiras de siempre. Luego, en el mundo ya, la página web 8964museum.com fue bloqueada en Hong Kong. Si ustedes recordarán, en 2019-2020 hubieron muchas protestas de Hong Kong. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino, el gobierno chino la dictadura china comenzó a reprimir los derechos y a cambiar el estilo de vida de Hong Kong. Entonces, estas personas que han vivido en libertad y han vivido más al estilo occidental, que se está perdiendo este valor súper importante de la libertad, se está dando más valor e importancia, y sobre todo desde que ocurrió la pandemia, a la seguridad, ¿no? Y no a la libertad, como dijo Arnold Schwarzenegger, o sea, fuck off tu libertad, ¿no? O sea, que se joda tu libertad, porque primero tenemos que poner la seguridad por delante. Y bueno, no quiero entrar en ese debate. Yo creo que obviamente hay que también cuidar la seguridad de las personas, pero la libertad creo que es lo más importante desde mi punto de vista. Pero bueno, eso no es el tema del día de hoy. El punto es que los de Hong Kong, no, cuando comenzaron a ser oprimidos y sus derechos y su estilo de vida comenzó a ser oprimido, ellos no se fueron calladitos, sino salieron a protestar. Entonces, y ya ustedes saben cómo terminó, hubieron muchos muertos de ambos lados, policías, civiles, etcétera. Pero el punto es que al final, obviamente, esto no iba a darle fruto a los de Hong Kong y obviamente no iban a poder ganarle al Partido Comunista China, pero me parece valiente y que tiene cierto valor que al menos hayan plantado la cara. Entonces, y bueno, el punto es que comenzaron a caer muchas organizaciones, entre ellas algunas organizaciones pues culturales y que se encargan de divulgar la historia y la verdad y un grupo que se encargaba de tener un museo en conmemoración, un museo físico en conmemoración de las víctimas de Tiananmen Square. ¿Qué son las víctimas de Tiananmen Square? De la masacre de Tiananmen Square. En el 89 hubo unos estudiantes que estaban protestando pacíficamente, o sea, de verdad pacíficamente, no como las protestas pacíficas de hoy en día, están protestando en contra de la corrupción del gobierno, querían pedir más democracia, limpiar el gobierno y todo esto y lo otro. Y simplemente estuvieron ahí unos días, no se retiraron, les dijeron que se retiren y como no lo hacían, pues vinieron con los militares y se los limpiaron a todos. Entonces, hubieron muchos muertos, otros huyeron, pero al día siguiente, como si nada. ¿Y qué pasa? Algunos de ustedes sabrán o habrán visto, pero no sabrán
que existe un video que un hombre que parece que está yendo al trabajo se para frente a una línea de tanques, pues se para, o sea, ese pata tiene las, ya saben, bien grandes, entonces, y como que con su maletín del trabajo, como que les hace así, ¿no? O sea, como, váyanse, ¿no? Y se nota que está, pues, bastante afectado y frustrado y enojado con ellos, ¿no? Con los militares. Y este video es al día siguiente de la masacre de Tiananmen Square, ¿no? De esta persona que se para frente al, a esta línea de tanques. Y por ejemplo, acá yo les voy a mostrar la página de justamente que les digo que ha sido bloqueada en Hong Kong. Si no estás en Hong Kong, puedes entrar sin ningún problema. Pero esta es la página. Y como pueden ver, el museo lo pasan online una vez ellos se los bajan, ¿no? El museo físico. Y este museo ya fue bloqueado. Y por ejemplo, acá yo les puedo mostrar justamente cómo hay muchas cosas. Puedes encontrar fotos de las víctimas y demás. Y acá hay justamente un artículo que muestra la foto de esta persona, ¿no? Que está frente a la línea de tanque. Entonces, es bastante interesante y la verdad da mucha pena que ahora los de Hong Kong tampoco puedan hacer esta información. Entonces, poco a poco van a ir desapareciendo este conocimiento de Tiananmen Square, lo van a volver un mito y después una mentira. Entonces, es una pena, la verdad, y creo que hay que prestar atención. Algunos de ustedes dirán, pero a mí qué me importa cómo me afecta que pase en Hong Kong. Creo que vivimos un mundo globalizado, la pandemia ha sido muestra clara de eso, y eso justamente se inició en Wuhan, ¿no? Ni siquiera en Beijing o en Shanghai o en Hong Kong o en Taiwán, no, se inició en Wuhan, en un lugar que nunca habíamos nosotros escuchado, ni tú ni yo, sobre ese lugar y fue en lugar de China. Y pues ahora todo el mundo está afectado. Creo que tenemos que tener, eh, en esta era de la globalización y de la era digital y el Internet, tenemos que estar informados al menos de las cosas más importantes que pasan, porque si no, vamos a ser víctimas pues de los grandes gobiernos, las grandes empresas o cosas por el estilo. Y en vez, si somos ciudadanos informados, ciudadanos educados, pues nosotros vamos a poderles plantar cara a todos estos desgraciados. Entonces, pero bueno, el punto es que, ya no me explayo más, el punto es que Hong Kong, sus derechos siguen siendo reprimidos y obviamente esto va a ir de mal en peor. La siguiente noticia es que el canal RT en la versión alemana, en el idioma alemán, fue bloqueado en YouTube por supuesta desinformación relacionada al coronavirus por haber roto las normas sobre el coronavirus, la pandemia, las vacunas que tiene YouTube pues impuestas en su plataforma. ¿Qué es RT? Antiguamente se llamaba Russia Today, pero el punto es que es un broadcast de noticias eh, que tiene múltiples idiomas. Ya se ha vuelto bastante grande. Hay RT en español, RT en alemán, RT en varios idiomas. Y bueno, simplemente se los bajaron y fue bloqueado el canal en la versión alemana. Luego tenemos a Stuart Scheller, un oficial de los Marines que pidió responsabilidad de los altos mandos. Este está preso y enfrentará una audiencia justamente el día de hoy. ¿Y qué pasó? Él salió en un video después de que justamente murieron estos 13 Marines en un ataque terrorista por el Estado Islámico o ISIS, eh, justamente cuando estaban evacuando a la gente que tenía que salir de Afganistán, ciudadanos americanos o afganos que tenían la Green Card. Entonces, ¿por qué? Porque habían sido socios o habían ayudado a Estados Unidos o a los militares de Estados Unidos en la guerra, que no ha terminado, eso lo tocaremos otra vez en otro momento, pero esta guerra no ha terminado y ya les explicaré cuando toque ese tema por qué no ha terminado. Pero el punto es que este, atacan y mueren en este ataque suicida y terrorista. Y justamente después de esto él sale afectado porque conocía a una de las víctimas, había trabajado con él y dice, o sea, a un soldado, ¿no? Del rango más mínimo, ¿no? O uno de los rangos más mínimos o normales, por decirlo de alguna manera, comete un error y él dice un tipo de falta que obviamente como yo no soy marine, no sé qué significa, pero por la forma en que lo dice y la forma en lo que suena, más o menos se entiende que es como algún tema operativo, ¿no? Cometió un error, algo no hizo bien en temas operativos. Entonces lo despiden. Y él dice, muy bien, está bien, ese reglamento hay que tener estándares de calidad, de disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien. Pero ¿por qué los altos rangos no tienen esto? Biden ha salido diciendo múltiples veces
de que los expertos me han dicho que no sé qué, que no va a pasar nada, y los expertos han salido también defendiendo su plan, y etcétera, etcétera. Y miren cómo estamos. Entonces, no han hecho bien los cálculos, no han hecho bien las predicciones, no han tenido... Biden decía, en caso las cosas no salen bien, pero van a salir bien, porque esto no es Vietnam, esto no es... No me quiero explayar mucho en esto, otro día lo haré, pero el punto es, eh, todo va, tenemos planes de contención, o sea, segundos planes, ¿no? Si el plan A no sale bien y tenemos que corregir el curso, tenemos todo preparado, todo se fue a la joraca. Entonces él dice, vamos, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber que los altos mandos, al igual que yo o mis subordinados, o si cometemos un error que no es ni de cerca que tiene las consecuencias ni la gravedad de los errores que han cometido ahorita los altos mandos, incluidos hasta Biden, no lo menciona Biden, pero bueno, el punto es, tienen que afrontar consecuencias porque tiene que haber, o sea, responsabilidad, ¿no? Y accountability, lo que se dice en inglés, que no se me ocurre la palabra en español, pero bueno, tiene que haber eso. Entonces, él pide eso y por eso le dicen, ya, muy bien, mira, dijiste lo que querías decir en redes sociales, te hiciste viral, todo lo que quieras, te vamos a ofrecer una salida, como que no te vamos a destruir, ¿no? Te vamos a ofrecer una salida de tu vida militar, de tu puesto, y no te vamos a hacer nada más, pero cállate, pues, ¿ya? No vayas a seguir hablando en redes sociales, no más videitos, no más posteos, te callas. Y él no, agarró y su siguiente video fue, voy a presentar cargos, ¿no? Porque esto se puede hacer en el mundo militar y en varias, bueno, en el mundo político también. Bueno, voy a presentar cargos contra estos altos mandos por justamente haberse equivocado, haber metido la pata y negligencia tal vez y otras cosas. Entonces, no soy un experto en leyes, pero el punto es que voy a presentar cargos en contra de ellos. Entonces, ya hiciste eso, pum, preso. O sea, preso dentro de... Los militares tienen como una vida aparte, ¿no? Un sistema aparte. Entonces, dentro de una base militar lo ponen preso por insubordinación y el día de hoy está afrontando una audiencia donde muy probablemente van a presentar cargos. Entonces, ese es todo más o menos el resumen de lo que ha pasado con este oficial de los Marines. Y por último tenemos, pero no menos importante, a Yvonne Idamange, una youtuber sobreviviente del genocidio de Ruanda de 1994 condenada a 15 años de prisión. Si algunos no sabrán, yo sé algo, ¿no? De que justamente en Ruanda, bueno, en África, en el Medio Oeste, ocurre mucho esto, de que hay tribus, o sea, son gente que si nosotros vamos, no nos damos cuenta que hay una, dos, tres tribus, ¿ya? Eh, y tienen diferentes nombres, ¿no? Y ellos saben quiénes son ellos, pero si nosotros los vemos exactamente igual, pero ellos son de distintas tribus. Entonces, en este país, que nosotros no podríamos identificar que existen dos tribus, en Ruanda, una tribu comienza a matar a otra. Mm, no vamos a entrar en los detalles de cómo sucedió eso ahora, pero el punto es que una tribu comenzó a matar a otros, murieron como 800.000 en el periodo menos de un mes, si mal no me equivoco. Y, bueno, los grandes, o sea, no hubo países involucrados. O sea, el punto es que fue un desastre, no solamente para Ruanda, sino que también fue una vergüenza para las instituciones internacionales porque no actuaron o se demoraron mucho en actuar. Entonces, pasó esto y ¿qué es lo que pasó? O sea, para que entiendan un poco, no fue una guerra civil abierta, así como ustedes se imaginan, ¿no? Sino fue que simplemente tú eras de la tribu A, entonces tú cogías tu machete, porque ahí pues es un mundo bastante súper tercermundista, o sea, le puedes decir cuarto mundista, no sé cómo se podría decir, pero o sea, no tienen nada de avance tecnológico ni nada por el estilo, al menos no lo tenían en esa época. Y entonces la gente salía con su machete, eso era muy normal porque lo usaban para trabajar, etcétera, etcétera. Pero tú salías con tu machete de la tribu A y te tenías que chifar a los de la tribu B, porque si no lo hacías, los de la tribu A te chifaban o caías en desgracia o te iban a ver mal o cosas por el estilo y te podían chifar también. Entonces, y así, la gente salía a su trabajo a hacer su vida y se chifaban gente, así de simple. Era, un, era algo horrible. Yo escuché un podcast bastante extenso sobre justamente experiencias de lo que pasó ahí, no tanto en la parte política, y era una vaina asquerosa. Entonces, ella es una sobreviviente de esto y justamente ella salió en su canal de YouTube. Lo he buscado y tiene como 16.000 suscriptores y solamente tiene como 6 7 videos en el periodo de 2 meses. Y
después de estos 6 7 videos, la apresan en febrero de este año y ahora, pues, la semana pasada le han puesto pues ya su condena por 15 años que estaban buscando 30 y $2.000 que estaban buscando, o sea, una multa, ¿no? Por $2.000 que estaban buscando $6.000. Que eso para ella o en ese país es un chupo de plata. Entonces, pasó esto y la verdad es algo muy triste y me parece que por todo lo que ha pasado a esta mujer y que después tenga o no tenga razón, ¿no? Ella sale dando su opinión, su libre ejerciendo su derecho natural, que no es dado por el gobierno, sino es el derecho que tenemos todos los seres humanos de decir su opinión en redes sociales, que es un lugar más para que tú puedas expresarte. Y el gobierno dice, está incitando violencia, está difamando al presidente, al gobierno, está diciendo mentiras sobre el genocidio o está usando el genocidio para incitar a la gente, entonces le destruyen su vida, ¿no? Entonces es algo muy triste y por eso quería reflexionar justamente en el tema de la edad de la libertad de expresión. ¿Y cómo quiero comenzar? Por ejemplo, yo les comento rápidamente, yo soy católico, ¿ya? Y muchas personas pensarán que un católico no va a poner este ejemplo, pero quiero poner. Y no quiero tanto debatir en lo que pasó o no pasó, si es verdad o no, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Yo, al menos lo que yo aprendí en el colegio, y muchas personas deben haber aprendido algo similar, que la Edad Media en Europa, pues el catolicismo era muy poderoso porque estaba involucrado con los gobiernos, ¿no? Incluso no caigamos en la historia, pero sí se sabe bastante que era como que los reyes eran elegidos por Dios y eso era algo, un conocimiento o una, mejor dicho, digamos, propaganda, pues, propagada pues por la Iglesia Católica. Entonces, ¿y esto por qué lo hacían? Obviamente por tener poder político. Entonces, esto creo que es bastante cierto. Y después, ¿qué sucede? Si no, también, ¿por qué se le llama la Edad Media? No sé si recordaban sus clases de colegio, porque supuestamente era una edad como una época oscura, en el sentido de que en términos de conocimiento, ¿no? De ideología, del avance de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en el colegio sobre esta época? Es que si tú eras un científico, eras perseguido, o si tú intentabas, pues, ¿no? Por qué sucede esto en el mundo, ¿no? ¿Por qué el agua se vuelve hielo, por ejemplo? No sé, no me acuerdo ahorita ejemplo, pero el punto es por qué si alguien intentaba descubrir, ¿no? Intentar preguntarse sobre la física, la química, los planetas y cosas por el estilo, tú eras perseguido y te asesinaban. Eso es lo que aprendimos, ¿no? Que la Santa Inquisición te decía, eres un brujo, una bruja, y ¡fuá! ¿No? Y te torturaban y morías de formas horripilantes, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Yo no quiero discutir eso porque en la Iglesia Católica dicen que sí, ha pasado algo de eso, ¿no? Pero no es tan cierto. Ya, yo no quiero meterme en esa parte. Partamos de ese punto, ¿ya? Imaginemos que de eso es verdad, o gran parte de eso es verdad. Entonces, eso es lo que pasaba con la Santa Inquisición, la persecución de la Santa Inquisición. Probablemente si eres alguien que está a favor de ciertas leyes contra la libertad de expresión, porque dices, no puede haber mala información, ¿no? Andando por ahí. Entonces, probablemente tú estés de acuerdo con este punto, ¿no? No conmigo, porque yo no pienso así, pero la verdad no sé qué pensar. Necesito leer más sobre historia, sobre esta época de la Edad Media y de diferentes fuentes para tener una verdadera opinión, porque no la tengo hasta la... Entonces, pero imaginemos que lo que aprendimos en el colegio es cierto. Entonces, ¿cómo podemos llamar eso, no? Justamente el hecho de lo que acabo de descubrir. Oye, yo me pregunto cómo funcionará esto, cómo funcionará el mundo, cómo funcionará la física, los planetas, el sol, la luna y todas estas cosas. Y, y te matan por eso. Te persiguen y te matan y te acusan de brujo, de hereje y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tú solamente puedes pensar en Dios y solamente puedes pensar lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Si la Iglesia Católica dice, esto es así porque así lo dijo Dios y no hay más explicación que esa, no hay nada físico, astrológico, no hay nada que explique esto y no necesitas esa explicación. Y si tú buscas esa explicación es porque estás yendo contra Dios, estás yendo contra la Iglesia. ¿Cómo podemos llamar esto? ¿Cuáles podemos decir que son las motivaciones para oprimir toda esta búsqueda o
de la curiosidad, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. ¿Cómo podemos llamarlo esto? Podemos llamarlo, por ejemplo, no pensemos en el clero y todo eso de esa época. No pensemos en la persona normal, en tu vecino al lado, que él pensaba que eso estaba bien o que ella pensaba que eso estaba bien. Pensemos en esa persona. Esa persona dirá, uy, no hagas eso porque estás yendo contra nuestra fe, estás poniendo en cuestión o sea, estás cuestionando a Dios, eso no es bueno. Y había gente que seguramente en ese tiempo apoyaba la persecución de la Santa Inquisición y decía, sí, está bien lo que ellos hacen porque lo están haciendo, sus intenciones son buenas, ¿no? Esa persona podríamos nosotros ahora llamarles que eran unos fanáticos irracionales, ¿no? Y es lo más leve que se podría encontrar en este sistema que apoyaba toda esta persecución de la Santa Inquisición. Eran fanáticos irracionales, no sabían pensar por sí mismos, no sabían tener un pensamiento crítico de lo que estaba sucediendo o lo que hacía la Santa Inquisición o la Iglesia, en las cuales ellos creían en estas instituciones. Entonces podríamos decirle que eran unos fanáticos irracionales. ¿Y qué podemos decir de los altos rangos, de los que lo hacían y implementaban esto y sabían lo que estaban haciendo? ¿No? Algunos tal vez también en ese nivel fueron criados así, fueron educados así y también eran unos fanáticos irracionales. Pero algunos sí sabían lo que estaban haciendo y lo habían planificado y todo esto. Entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Que tenían una obsesión malvada por el poder. Eso es lo más grave que podría encontrar en una acusación contra los altos más rangos. O sea, creo que aquellos que tenían mala intención y usaban como excusa, al menos de palabra, decían que tenían buenas intenciones, yo creo que lo que buscaban era poder, no era poder ejercer poder sobre la población, para no dejarles que los cuestionen, porque sí, ¿qué pasaba si dejaban que alguien investigue y comenzaba a explicar ciertas cosas y explicaciones que tenían mucho sentido y que parecían desafiar pues la creencia de Dios? Entonces, el poder que ellos podían decir, la importancia, les quitaba importancia a ellos, ¿no? Entonces ellos tenían que quitar cualquier cosa que pueda debilitar su posición de privilegio, de poder y de opulencia y todo lo demás. Entonces había una obsesión malvada por el poder. ¿Y por qué digo libertad de pensamiento? Ustedes dirán, pero no, eso es solamente libertad de expresión, es libertad de pensamiento, porque si tú no puedes expresar algo, esa expresión o esas palabras se pierden y hay gente que ya no, ya, o sea, cuando se conoce un concepto y luego se lo oprime, no se lo puede usar, no se puede escribir, no se puede hablar sobre ello con cualquier persona y cosas por el estilo, ese concepto, esa palabra, se pierde. Y nosotros los seres humanos pensamos en palabras. Piensen cuando están solos o están en un lugar y ustedes están ensimismados en su cabeza. Ustedes están pensando siempre en palabras. Entonces, los seres humanos necesitamos pensar en palabras, en conceptos. Por más que estemos imaginando imágenes o estemos recordando mm, eventos de nuestra vida pasada, recuerdos, valga la redundancia, nosotros pensamos en palabras. Entonces, por ejemplo, quiero tocar un punto que yo les invito a todos a que escuchen. eh, bueno, van a poder hacerlo si saben inglés. Es de Corea del Norte, de una mujer que ha escapado de Corea del Norte que se llama Yeonmi Park. No sé cómo se pronunciará bien, pero bueno. Ella, acá les muestro, no sé si lo tengo abierto, pero No, I did sí, not. justamente. Acá es una entrevista, no sé si seguramente lo he mencionado antes, Jordan B. Peterson, que es un psicólogo clínico y bueno, es un montón de cosas. Este pata tiene un podcast. Y en este episodio del podcast de hace un tiempo, entrevista a Yeonmi Park. Ella es una sobreviviente que escapó de Corea del Norte. Entonces, es una entrevista que dura 2 horas y 11 minutos más o menos. Entonces, es una entrevista muy buena y es cruda y es dura y aunque es así, lo siento, no les está mostrando. Eh, Aunque es así, en esta entrevista les recomiendo un montón que la vean, porque en verdad les va a abrir los ojos a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de esta entrevista?
más o menos como que resumiéndoles o rescatándoles algunos puntos importantes para aquellas personas que no lo van a ver, ella comienza a hablar, por ejemplo, de que ella no conocía ciertas palabras. Ella vivía ahí y ella no conocía la palabra, por ejemplo, amor o libertad, o sí conocía la palabra amor, pero era un poco diferente, ¿ya? No, el concepto. No conocía la palabra libertad, no conocía la palabra opresión, no conocía la palabra ni siquiera huir. Ella no se sentía oprimida, ella se sentía que su vida era su vida y así era la vida, ¿no? Entonces, y no se sentía oprimida y no sabía, nunca había pensado en libertad, ¿no? Y nada por el estilo. Entonces, y no solamente eso, eliminan la relación, porque como les digo, o sea, no existe la palabra amor y les digo por qué. Porque sí podías decir algo así como yo amo el país, ¿ya? Y ni siquiera tú podías decir yo, porque ella dice en un momento que tú no podías decir como que tú, o sea, no podías hablar de ti como un individuo, siempre tenías que hablar de nosotros, nosotros amamos el país, ¿ya? Entonces, porque eliminan el individuo, porque si existe el individuo, eh, tiendes a pensar en ti y a poner primero a ti. Entonces es algo que no puedes hacer, pero aunque lo intenten, igual no pueden eliminar. Y si escuchan pues toda la entrevista, obviamente ella al final huye porque está pensando en ella. Entonces, pero no es tan filosófico como parece. Entonces, no, ella puede decir, amo el país, mejor dicho, amamos el país, ¿no? Nosotros, los camaradas, eh, pero no puede decir te amo mamá. De hecho, no le dice mamá, creo incluso. Entonces, no es válido. Si tú lo dices, te vas a meter en graves problemas. ¿Y por qué? Porque la gente constantemente se tira dedo unos a otros. Entonces, no hay confianza este, y algo que ella comenta en un momento, por ejemplo, si, si el gobierno te tenía que mandar a hacer algo, te mandaba de a tres, ¿no? Entonces fuera del país sobre todo. ¿Por qué? Porque dos personas se pueden como hacer socios, ¿no? Se pueden decir, oye, ya, mira, tú y yo no nos echemos la culpa, nos encubrimos, esto y lo otro, o nos escapamos, lo que sea. Pero tres es, o sea, la idea es que A investiga a B, o A espía a B espía a C y C espía a A. Va a ser mucho más difícil que las tres personas se puedan poner de acuerdo porque van a comenzar a hablar dos y el otro lo va a ver, entonces probablemente el otro los acuse a los otros dos antes de que los otros dos logren convencerlo a este o plantearle la idea, ¿no? de traicionar a Corea del Norte. Entonces, ella habla de eso, ¿no? Y, por ejemplo, no siempre cuando te espían y te acusan, no siempre te matan, sino muchas, y esto es lo que le pasa a su padre. Su padre comienza a operar en el mercado negro y en un momento lo atrapan. Y también lo atrapan porque ella y su madre y su hermana logran escapar de Corea. Entonces, como que lo atrapan para decirle dónde están, a ver, sacar la información, pues si pueden. Y lo torturan por mucho tiempo y el punto es que después lo liberan. Y eso es lo curioso, o sea, ¿por qué no lo... y ustedes dirán, pero ¿por qué no matan a todos? Simplemente ya está, ¿no? Es porque quieren dejar prueba, el gobierno quiere mostrar qué es lo que te va a pasar si es que tú, pues vas, te rebelas o no sigues las reglas, ¿no? Porque si lo matan, a veces la gente, los seres humanos, somos, somos optimistas a propósito, aunque sabemos que nos estamos mintiendo, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces la gente puede decir, no, mira, él ha desaparecido y seguro está en otro lado, seguro logró escapar, ¿no? Pero en cambio, si lo desaparecen por tiempo y después lo vuelven a reinsertar en su misma sociedad, su misma comunidad y lo ven reducido a nada, que su humanidad y la persona ya no es un ser humano, porque ella comenta cómo su papá, después de que sale de la tortura y ella lo logra sacar de Corea, su papá ya no era la misma persona, su papá había muerto, ¿ya? O sea, literalmente ella dice, mi papá no era mi padre ya no estaba vivo, mi padre estaba muerto. Mi padre nunca más me vio a los ojos, porque en el campamento de lavado del cerebro, de concentración, le decía, o sea, le golpeaban hasta el punto de que ya nunca más vea los ojos de las personas, porque le decían, no puedes ver a los ojos a los guardias.
Entonces, si él lo hacía, obviamente lo torturaba. Y hasta que el punto es que ya él naturalmente, instintivamente, sin necesidad de ningún esfuerzo, él no veía los ojos de nadie. Entonces siempre pues con los ojos seguramente clavados en el suelo y cosas por el estilo, y hablando así con miedo y cosas por el estilo. Entonces, eso es todo lo que pasó. Y lo peor de todo es que si eh, uno agarra y se pone a leer el libro, que ya lo he hablado antes y lo he mencionado varias veces, el libro de George Orwell, 1984, ves una cantidad de relaciones, y ella también lo menciona, él es Jordan B. Peterson, y ahí están en la entrevista. Ella lo relaciona un montón de veces sobre George Orwell. Ves una cantidad de paralelos entre lo que ella cuenta como su experiencia y lo que se escribe en el libro que asusta. Que asusta que el libro, que es una ficción, lamentablemente no sea una ficción del todo, porque sí sucede en la actualidad, ha sucedido y seguirá sucediendo, y lamentablemente parece que el mundo tiene una tendencia hacia ese punto. Y ella dice justamente, ella escapa primero a China, mejor dicho, la venden a China como esclava sexual, luego logra escapar a... Luego deja de tener como un patrón y ser propiedad de un hombre y entra en estos chat rooms de pornografía, ¿no? Donde ella, a través de una cámara web en vivo, pues se hace cosas que quieren hombres de Corea del Sur se conectaban para verla, ¿no? Y ella es a través de ahí que se entera de Corea del Sur, que aprende que ahí puede ser libre porque no era libre en China, y logra escapar a Corea del Sur. Y luego de entrar a Corea del Sur pasan varias cosas, pero ella en un momento descubre los libros de George Orwell. Y si mal no me equivoco, el primero que descubre es Animal Farm, o La Granja Animal, que no le he leído, pero que es es como una ficción sobre una granja con los animales que está hablando pues en sí del gobierno. Está haciendo una similitud entre los animales de la granja y el gobierno, como los animales se libran de los humanos. Y ellos dicen, vamos a poner ahora sí nosotros que ahora somos los, los jefes, ¿no? Porque ya no tenemos los humanos que nos oprimían, nos trataban mal. Ahora nosotros vamos a hacer una granja para nosotros, para los animales. Y entonces vamos a vivir genial, ¿no? Y suena bien, ¿no? Pero al final terminan peor, ¿no? Entonces, de este libro y ella como que lo veía, wow, qué increíble, ¿no? Que esto es lo que yo tenía, ¿no? Y comienza a entender por fin la realidad que ella tenía en Corea del Norte y ahí comienza a aprender qué es la libertad, qué es estas cosas poco a poco, pero fue para ella bien difícil. Entonces, y cosas que ya he mencionado antes en el podcast, ¿no? Como el nuevo lenguaje o el doble pensar. Y es bien curioso, y también se ve en el libro, en este libro, en 1984 yo no leo Animal Farm, pero ahí está en mi lista de lectura, en 1984 se habla sobre el nuevo idioma y que muchas palabras están eliminadas. Y lo mismo, ¿no? Que hay gente que desaparece y después la vuelven a poner en, en la comunidad y están totalmente destruidas como un ejemplo. Y no les voy a decir qué es lo que le pasa al protagonista, este, pero bueno, léanlo, es excelente. Bueno, ¿y por qué menciono todo esto de Corea del Norte? Porque aunque ya seguramente muchos estarán cansados de estos ejemplos de Corea del Norte y de otros lugares y cosas históricas que han pasado, y siempre lo vemos como muy lejano, eso no va a suceder a nosotros, etcétera, etcétera. Quiero recordar qué es lo que puede llegar a suceder cuando este camino del control de la libre expresión se lleva pues a su máxima expresión. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último año, año y medio? Ya estamos cerca de los 2 años. Y desde antes viene pasando, pero se ha visto un cambio de ritmo en la opresión de la libre expresión muy, muy fuerte en el mundo libre, en el mundo occidental, a partir de lo que ha pasado con la pandemia, con el coronavirus, con las vacunas. Entonces, veamos los argumentos bajo los cuales las personas defienden, aquellas personas que defienden la, el hecho de que se aquellas personas que defienden que sí se debe controlar, por ejemplo, sobre todo, digamos que solamente opinan, hay
personas que solamente defienden que se controle la información respecto a la pandemia. Y estas personas sean mm, personas, o sea, políticos, personas del gobierno, o sea, tu vecino o tu familiar. ¿Qué es los argumentos que normalmente presentan estas personas? Dicen, la mala información está matando gente, va a matar gente. También otro argumento que dicen, es un tema de salud pública, no individual. O sea, están diciendo, las decisiones individuales están teniendo consecuencias a otras personas, ¿no? Ahí pongo en mi tercer punto, las malas acciones de uno pueden traer consecuencias a otros. Y dice, otro, bajo el control de la información, si imaginemos que lo logran, ¿no? Controlamos la información y solamente divulgamos la información y proliferamos la información que es buena. Imaginemos que eso se puede hacer. Entonces ellos dicen, estamos salvando a los ignorantes e ingenuos de ellos mismos, porque los ignorantes e ingenuos que se comen la desinformación, la llamada desinformación, que se la comen, se la tragan, y entonces, que son mentiras, entonces se tragan estas mentiras y después toman malas decisiones porque ellos se han tragado estas mentiras. Entonces, porque tienen una mala información, toman una mala decisión. Si tuvieran buena información, ellos tomarían una buena decisión. Entonces, estamos salvando a los ignorantes e ingenuos de ellos mismos, de que no mueran, de que no se enfermen, de que no terminen en una clínica por 2 semanas, pues ahí todo mal, todo feo, y que después no tengan consecuencias en su salud a largo plazo. Entonces, los estamos salvando a ellos mismos. Y lo otro está, la otra idea es que estamos salvando a los bien informados, obedientes, de los desobedientes, ingenuos e ignorantes. O sea, no solamente estamos salvando a los ingenuos y desobedientes e ignorantes de ellos mismos, de que no se hagan daño a ellos mismos, sino como es un tema de salud pública, es una epidemia, es una pandemia, es algo que se contagia. Entonces, si tú lo tienes, pues vas a terminar contagiando a otras personas. Estamos también salvando a aquellos que sí son obedientes, que sí están bien informados, que no son ignorantes y que no son ingenuos, los estamos salvando de aquellos que toman malas decisiones porque se tragan mala información. Más o menos estos son los argumentos, creo que se cubren todos los argumentos bajo los cuales ellos sustentan que se debería controlar la información. Entonces, recordemos, digamos, ¿por qué, que no hemos reflexionado en esta parte, por qué, bajo qué argumentos en la Edad Media se oprimía? ¿Bajo qué argumentos se perseguía al que intentaba pensar diferente, al que intentaba buscar información nueva, al que intentaba divulgar información nueva? ¿Bajo qué argumento? Digamos que son dos. En nombre de la salvación de aquellos mismos que eran oprimidos. O sea, nosotros oprimimos a estas personas su libertad de expresión, su curiosidad por la ciencia, por cómo funciona el mundo, por tener explicaciones que vayan más allá, pues Dios lo hizo. Entonces, o la explicación es Dios, la razón es porque Dios está atrás de esto. A estas personas que están buscando respuestas más allá de eso, las vamos a oprimir por su propio bien, porque al hacer eso están pecando, se están alejando de Dios. Entonces, en nombre de la salvación de estas personas que están mal al buscar algo, algún conocimiento o tener conversaciones o divulgar cierta información, entonces oprimimos para salvarlos. Además, oprimimos a los no creyentes, o sea, aquellos que no creen, para que se puedan salvar. Entonces, y no solamente eso, sino que también oprimimos a estos no creyentes, estos malos, estos herejes, eh, para que aquellos que sí son buenos no caigan en estas trampas, en estas mentiras. Se dan cuenta que es lo mismo, solamente tienes que cambiar muerte por salvación, ¿no? Y herejía por desinformación. Solamente tienes que cambiar esas palabras y obtienes exactamente lo mismo. Simplemente vas intercambiando palabras como si fuera Legos, ¿no? Entonces, ahí se ve este paralelo. Y, y el problema es que bajo este criterio, ya hablando, volviendo al tema del coronavirus y lo que está sucediendo actualmente, dicen que el criterio tiene que ser la ciencia. Entonces, eso lo vamos a retomar un poco después, pero quiero ver algunos ejemplos de lo que hemos experimentado rápidamente, aparte de lo que ya hemos hablado de las noticias antes. No sé si ustedes sabrán, pero hay un hashtag que se llama, o etiqueta, que se llama Natural Immunity, ¿no? O inmunidad natural en español.
Pero este hashtag en inglés comenzó a ser muy popular en Instagram, Twitter y Facebook. ¿A qué se refiere? A que estaban hablando sobre o teniendo conversaciones en online, en estas plataformas, en estas redes sociales, hablando sobre la inmunidad natural que uno consigue después de haber tenido coronavirus y haberse enfermado del virus, ¿no? Que esta conversación era, algunos decían que es mejor, otros decían que no, otros decían que las vacunas, no importa, pero había una conversación en base a este hashtag. Tú ponías este hashtag, lo buscabas en redes sociales y vas a ver opiniones variadas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Este hashtag simplemente lo censuraron, se lo bajaron. Entonces, acá les voy a mostrar. El tema es que en web y además últimamente ya no está sucediendo lo que sucedía antes, pero igual se los voy a poder mostrar. ¿Qué es lo que comenzó a suceder? Primero, si tú pones natural, bueno, te salen algunas ideas de lo que podría ser natural beauty, naturaleza, natural, etcétera. Pero si comienzas a poner immunity, ya no sale nada. Y si tú buscas immunity, y lo voy a hacer para que no me digan que no, sale esto. Y si te das cuenta, hay estos posts, esta cantidad de posts, nada más. O sea, la gran mayoría de posts los han desaparecido. Y de los pocos que quedan, algunos son recientes, otros son antiguos. Por ejemplo, este es del 13 de julio. Y hay poquitos posts. ¿Y por qué comenzó a hacerse este post famoso? Lo mismo pasa acá en Instagram. Tú buscas, solamente te salen 45 posts, te sale esta chica que usa ese hashtag, parece para su yoga y etcétera, etcétera. Y en Facebook también, cosas de cosas que la gente simplemente ha puesto, ¿no? Ya, entonces, pero el punto importante es esto. Por este hashtag o por este hecho de la realidad comenzó a hacerse este hashtag famoso. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que pasaba antes, si tú en tu móvil, yo ahorita estoy en la web, ¿no? En mi escritorio, en laptop, tú buscabas Natural Immunity, te salía este mensaje. O sea, tú dabas, no te llevaba acá, sino te llevaba aquí. Te salía este mensaje. Y te decía, estás buscando información de vacunas. Y si tú le dabas go to website, o sea, ir a la página web, o no, de todas maneras quiero ver los posts, pues a veces incluso de todas maneras quiero ver el post, que es esta segunda opción, no te salían los posts, te salían cualquier cosa. Y si tú le das acá a la información, o sea, esta etiqueta que sale siempre en todo lo que, cuando la gente habla sobre el coronavirus, te dice, si quieres información veraz, tienes que ir acá. Entonces, ¿qué te pone acá? Por ejemplo, te pone un montón de cosas del gobierno o la OMS, el Organismo Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que estoy intentando hablar? Acá dice sobre que Suecia fue, ustedes no sé si sabrán, pero Suecia no hizo cuarentenas. Suecia fue, bueno, vamos a cuidar a los más vulnerables, que son los mayores, y la gente va a salir y va a haber algunas, vamos a intentar pues no estar pues uno encima del otro, intentar mantener un poco las distancias, ser precavidos, ¿no? Pero seguir con nuestra vida adelante. Entonces acá dice, Suecia fue por la inmunidad natural, que muchos habló el año pasado, tipo en marzo, abril, muchos hablaba que cuándo se alcanzará esta inmunidad natural, ¿no? Que cierto porcentaje de la población, un porcentaje elevado, se enferma, coge el virus y después ellos tienen inmunidad, entonces la sociedad ya puede salir adelante. Algo por el estilo. Entonces, acá está hablando pues de algunas estadísticas y lo compara con Israel. Israel fue el país que más rápido vacunó a su gente, llegó al 80% y ahorita está teniendo algunas dificultades porque volvió a abrir, dijeron, bueno, ya llegamos al 80%, bla, 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 bla. Entonces, vamos con nuestra vida, salgamos, esto y lo otro. Y después comenzaron, los casos se dispararon y cosas por el estilo. Obviamente las muertes no fueron lo mismo, la gente hospitalizada no fue lo mismo, pero los números eran bastante altos. Israel volvió a cuarentena. Entonces, aquí la gente comenzó a tener esa conversación con el hashtag Natural Immunity. Y ustedes tendrán su opinión. Si se dan cuenta, yo ahorita no estoy hablando sobre mi opinión. El punto es que yo estoy diciendo que primero qué es lo que sucedió. Y el punto es, no es quién tiene la razón. El punto es que ya ni siquiera se puede tener la conversación. Miren, una rima. Y ustedes dirán, pero es que tal posición está mal y tal posición esté mal o no. Imaginemos que tienes razón. Imaginemos que lo de Natural Immunity está mal pensar en Natural Immunity. Imaginemos, ¿no? Que esa no es mi opinión es la contraria. Natural Immunity tiene sus ventajas
con respecto a la vacuna. Cada cosa tiene su pro y su contra, ¿ya? En eso lo voy a resumir. El punto es que ahorita no estamos debatiendo eso. El punto es, imaginemos que la posición A, que no me importa cuál es, está mal. Entonces tú dirás, entonces si la posición A está mal, entonces no podemos dejar que se divulgue esta información porque si no, gente va a creer en esta información y gente va a tomar decisiones en base a esta información y entonces le va a afectar a ellos y ellos van a afectar a otros porque este es un tema de salud pública. Ya, imaginemos que tienes razón, pero hay algo que no es tan... Y todo en nombre de la ciencia, porque dicen, la información A está mal y eso lo dice la ciencia. Pero esto es relativo y lo voy a explicar por qué es relativo. Antes de eso, quiero entrar al tema de alguna información adicional. Por ejemplo, no sé si saben quién es Fauci, el doctor Fauci, que es la cabeza de la respuesta ante el coronavirus y todo lo relacionado al coronavirus en Estados Unidos. Es el doctor que está a la cabeza de todo esto. Él ha tenido un montón de escándalos, ha tenido un montón de veces que se ha contradecido él mismo, que ha dicho las mascarillas no importan, las mascarillas importan. No me importa el motivo que ha dicho, pero el punto es que él incluso se atrevió a decir, si tú me contradices, si tú me atacas, estás atacando la ciencia. Ya, este pata tiene un montón de problemas de ego y cosas por el estilo. Pero el punto es que mucha gente tomó esa posición de que, oye, tú no puedes decir nada contra Fauci, porque si estás hablando contra Fauci, estás yendo contra la ciencia. Entonces, y al final han salido un montón de correos donde ha tenido, o sea, no hay una prueba pues fehaciente, pero hay muchas cosas muy cuestionables por las cuales deberían investigarlo, donde está en comunicaciones con el Centro Científico de Investigación sobre virus y están hablando sobre gain of function, o sea, mm, mejora o incrementar la funcionalidad de un virus, ¿no? Investigaciones de incremento de funcionalidad. Gain of Function y justamente él está hablando de si están haciendo, preguntando, diciendo, oye, nosotros no hemos patrocinado estas investigaciones, pero en otros correos como que están hablando sobre eso, como si sí estuvieran trabajando en eso. Es bastante, hay mucha información, al menos suficiente para decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y él, bueno, los medios de comunicación que promulgan decir que te están dando buena información, simplemente actuaron, se hicieron de la vista gorda. Entonces, muchas relaciones donde parece que sí, la NHA sí ha patrocinado investigaciones eh, de, como lo dije, de gain of function, o sea, simplemente aumentar funcionalidades, ¿no? Aumentar la funcionalidad del virus de forma indirecta, ¿no? Entonces, ellos supuestamente, o sea, es algo bien ingenuo, le dieron dinero a este centro de investigación y dijeron, oye, pero cuidado, ¿sabes? Lo tienes que usar para las cosas que a nosotros nos gustan, por decirlo de alguna manera, pero no hay ningún tipo de control, ningún tipo de forma de asegurar que ellos lo hagan. Entonces, es como bien ingenuo, ¿no? Oye, ten el dinero y ya, pues pórtate bien, ¿no? Es como darle a tu hijo de 5 años, oye, te doy la tarjeta de crédito o de un poquito más grande, ¿no? De 15 años, ahí tu hijo, tu hija, y decirle, ve al súper, ve al mercado con tus amigos, vete de fiesta, pero oye, no compres trago, no, pórtate bien, no malgastes el dinero. Es estúpido, ¿ya? Y después, la OMS es un escándalo total, esto creo que pueden investigar por su cuenta, pero el punto es que las personas que están a cargo de la OMS, a ver, veamos acá si acá nos vamos a ah, este, al de aquí, al Instagram de la OMS o WHO, ¿no? Y podemos ver a la cabeza de la OMS alguna fotito de él. No hay. Pero el punto es que el director de la OMS que es un ex dictador en África, de un país africano, y tiene relaciones súper comprobadas con el gobierno chino. Entonces, acá está, este pata. Si investigan un poco sobre este patito, que es el director de la OMS, que es este pata, ¿ya? Van a encontrar cosas que muy feas, ¿ya? Entonces, y relaciones con China. Entonces, obviamente se vio un cambio en el mensaje que promulgaba la OMS a principios del coronavirus. Primero, que dijeron, ellos lograron sacar el mensaje
no me acuerdo ya cuándo fue la fecha exacta, si fue en diciembre o enero, China dijo, no hay contagio de humano a humano. Y después la OMS dijo, porque China lo dijo, entonces yo lo digo. Entonces, así debería, o sea, pensemos un poquito, si existe, que yo, ya, no hablemos de la viabilidad o de si deberían existir estas instituciones internacionales, si de verdad son buenas o no. El punto es, pensemos lo siguiente, debería ser el papel de la OMS, si lo pensamos de esta manera? ¿Repetir lo que dicen los países o agarrar y cuestionarlo? Debería ser su papel el cuestionarlo. Entonces, y todo, desde que comenzó la pandemia, todo el mundo se ha llenado la boca, tenemos que seguir la ciencia, tenemos que seguir lo que dice la OMS porque ellos son la ciencia, ellos son los representantes de la ciencia, tenemos que seguir lo que dice FDA, ¿no? Food and Drugs Administration en Estados Unidos, o lo que dice la CDC, o lo que dice en Perú, pues lo que dice el Estado, o lo que dice el ministro de Salud o el Ministerio de Salud, no me importa dónde estés. El punto es que alguna organización del gobierno o algún organismo internacional, tenemos que seguir a ellos porque ellos están ahí para cuidarnos. Y ellos son la ciencia y cuestionarlos a ellos sería ir contra la ciencia. Ya, aquí llegamos a un punto súper importante. El método científico. ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es más que el fruto del método científico. Y acá lo leo. Por ejemplo, conjunto de conocimientos, la definición según la Real Academia Española. Ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y acá dice conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Veamos cuál es el método científico. Acá un grafiquito que he encontrado. El método científico a veces encuentras 6 pasos, 8 pasos, 5 pasos, no importa. El punto es que básicamente son lo mismo. El primer paso es observar. En base a eso, o otros lugares encontrados, te haces una pregunta. Luego buscas información. Luego de que te has hecho una pregunta y buscas información, entonces tú dices, yo creo que esto está sucediendo. Y esa es la hipótesis. Una vez tienes la hipótesis, recolectas los datos y pones a prueba tu hipótesis, intentando refutarla, dicho sea de paso. Y si la refutas o no la refutas, entonces, o la refutas o la compruebas, veamos qué es lo que sucede en la experimentación. Entonces, después sacas unas conclusiones. Y luego de sacar unas conclusiones, vuelves a observar. Tus conclusiones las vuelves a observar y las vuelves a poner en tela de juicio. Y eso no lo tienes que hacer tú, lo hace la comunidad científica, lo hace cualquier persona que está en búsqueda de la verdad mediante el método científico. Entonces, como dice acá, mediante observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y los que se usan principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Comprobables experimentalmente. Entonces, el método científico es un ciclo. No puedes decir, la ciencia dice esto, entonces ya está, es la respuesta definitiva. No, la ciencia muchas veces a lo largo de la historia ha estado equivocada. Y la ciencia, en la ciencia, gracias a que una vez se hace un experimento, siguen algunas conclusiones, se vuelve a poner esto en telejuicio, se vuelve a tomar datos, se vuelve a hacer observaciones, se vuelve a hacer hipótesis, se plantea hipótesis contrarias para ver si se puede refutar y así ir mejorando, ir cada vez profundizando más en la verdad, porque la verdad es una fuente inagotable de conocimiento, que nunca vamos a poder abarcar toda la verdad, somos seres humanos limitados, e incluso los humanos como conjunto, comunidad, como humanidad, tenemos una capacidad muy, muy limitada a comparación de lo que es la verdad. Entonces, el método científico consiste en eso. Entonces, decir, tenemos que seguir la ciencia es cuestionar la ciencia. Entonces, si tú no estás cuestionando la ciencia, no estás siguiendo la ciencia. Entonces, decir, porque la OMS lo dice, yo no voy a buscar fuentes alternativas, no voy a buscar científicos, doctores, otras organizaciones que tengan una opinión diferente y contraponer estas dos e intentar lograr una conclusión. Simplemente, si lo dijo la OMS, no se cuestiona y lo sigo, eso no es seguir la ciencia. La ciencia es buscar, observar, plantear hipótesis, ver, intentar refutarlas o no. Tú dirás, pero eso solamente puede ser hecho por gente de ciencia. Sí, los experimentos, yo no tengo los conocimientos de biología, de virología, de epidemiología o todas las guías, ¿ya? Yo no tengo esos conocimientos y obviamente yo no voy a poder hacer un experimento científico sobre esto, pero muchos, me incluyo, entendemos de estadística, entendemos de qué es una población, de qué es una muestra, cuándo
un resultado es estadísticamente significativo y esto quiere decir que es suficientemente confiable de que los resultados de este experimento pues son son lo suficientemente probables o que van a suceder en la mayoría de casos en la realidad. Entonces, la estadística es un conocimiento mucho menos complicado que lo que es la medicina, la biología, la química, la física, las ciencias en general, ¿no? Es un conocimiento mucho menos complicado que muchos manejan, muchos que han estudiado sobre todo ciencias. Los matemáticos lo pueden entender muy bien, los físicos también lo pueden entender muy bien, los químicos que no estén relacionados a la medicina, esto y lo otro, lo van a poder entender mucho mejor, ¿no? Y los biólogos mucho mejor, pero aquellos que hemos estudiado ingenierías o hemos estudiado cosas con números, que hemos aprendido sobre estadística, pues lo podemos hacer. También podemos entender al menos los resultados numéricos que votan estos resultados y pensar un poco, oye, este estudio que se ha hecho con pocas personas, que se ha hecho, no se han separado las variables de la forma correcta, al menos, o sea, no necesito entender de estos conceptos, pero veo que no hay una separación de variables, etcétera, etcétera, entender, este estudio parece un poco no muy bueno, ¿no? Y este, lo mismo, personas que han estudiado economía y finanzas y contabilidad y cosas por el estilo, yo creo que todos ellos pueden entender muy bien. Incluso gente que no ha llevado estas carreras universitarias, simplemente que tiene mucha experiencia en el mundo laboral o que eran muy buenos estudiantes en el colegio, van a poder entender bastante bien los estudios. Entonces, es algo que mucha gente puede hacer. Y, y si no has aprendido esto en el colegio, no lo has aprendido en la universidad, se puede aprender como adulto, con conocimiento de la realidad, poco a poco puedes ir aprendiendo. Y sobre todo en la era actual, que hay tanta información en Internet, que estamos expuestos constantemente a encuestas de lo que va a pasar o estadísticas de lo que va a pasar en las elecciones, etcétera, etcétera, uno con el tiempo va aprendiendo. Uno si quiere entender conceptos estadísticos, resultados estadísticos, basta con que comiences a estudiar en YouTube gratuito, algunos videos muy buenos que seguramente te lo van a explicar mejor que cualquier profesor que has tenido a lo largo de tu historia de colegio, de universidad, de posgrado, etcétera, etcétera. Seguramente encuentras algunos videos que te lo explican mucho mejor. Que nunca entendiste estos conceptos en todos estos estudios, pero al final con algunos videos de YouTube lo entiendes. Entonces, no es nada del otro mundo la estadística. Entonces, el método científico es que científicos de las ramas estas, pues cuestionen y hagan nuevos experimentos, nuevas hipótesis y las prueben o las refuten. Y nosotros, como la comunidad que somos, que podemos acceder a estos estudios, pues comparar y ver o sea, uno, podemos ver la historia de estas organizaciones, de qué es lo que han dicho, por ejemplo, al principio de la pandemia. Ah, mira, estos se equivocaron, cambiaron sus posiciones un montón de veces, entonces probablemente su estudio, ahora que vamos más de un año de la pandemia, entonces probablemente no sea de mucha confianza. Podemos ver, hacer un análisis tan simple como es, podemos ver la reputación. Otra cosa, aquellos que saben un poco más de estadística, pues pueden comenzar a ver estos estudios, muy poca gente, no han hecho un muestreo bueno, no hay suficiente variabilidad, no han separado bien las variables, no me parece un estudio bien hecho, ¿no? Y veamos la reputación, quiénes lo han hecho, esto y lo otro, no. Entonces, eso se puede hacer y después podemos encontrar otros estudios de instituciones que a lo largo de su historia han tenido muy buenos resultados que ya viendo hacia adelante, ¿no? Y, o sea, ellos hicieron un estudio haciendo alguna predicción, haciendo algo, y sus resultados en la historia luego se comprobaron que fueron buenos resultados, que fueron bastante acertados en sus conclusiones que sacaron y que tienen un buen historial de tener conclusiones acertadas. Ah, entonces, habrá que escucharlo. Y hablando más allá de estudios estadísticos y cosas por el estilo, si uno entiende uno escucha un médico, esto y lo otro, muchas veces basta con el criterio para saber quién te está hablando bien, quién te puede explicar las cosas. O sea, por ejemplo, hay algo saliéndonos un poco del tema, ¿no? Donde dice, alguien que realmente entiende, que realmente conoce de un tema, es capaz de explicarlo a un experto que tiene sus mismos conocimientos y es capaz también de explicarlo a un niño para que entienda al menos a un nivel. Hay muchos videos de esos en YouTube, ¿no? Ingeniero físico aerodinámico de la NASA, explica a 5 niveles su profesión, ¿no? Y le explica a un niño,
después le explica a un adolescente, después le explica a un universitario, después a un profesional y después a un anciano, ¿no? O a un profesional y después le explica a un anciano y luego le explica a un experto de su misma preparación, ¿no? Entonces, y se ve cómo lo va explicando y si una persona te puede, porque todos tenemos mínimos conocimientos de biología, de medicina, de cosas por el estilo, algunos más que otros, pero al menos podemos entender estas cosas a cierto nivel. Entonces, decir que el ser humano común y corriente, que no está en el mundo de la ciencia, de la medicina, de la biología, es incapaz de tener una opinión buena o con criterio, que es incapaz de eso, me parece una estupidez. Y lo peor de todo, que nosotros mismos nos saquemos a nosotros mismos de la discusión pensando eso, es simplemente lo único que va a traer es mal para nosotros. El punto es que pensemos en qué es lo que pasa cuando nosotros nos sacamos a nosotros mismos, al ser humano común y corriente como nosotros, de la discusión, de decir, no, nosotros somos demasiado tontos, o nos dicen eso las instituciones, los gobiernos, los poderosos, las empresas, no, tú eres demasiado tonto para entender esto, así que simplemente yo te digo A y asá y no me preguntes por qué. Entonces, cuando nosotros nos sacamos de esa discusión, que puede ser cierto, imaginemos que yo estoy equivocado, que digo, en verdad nosotros seres humanos no podemos entender estos estudios, de verdad nos faltan conocimientos para poder cuestionarlos, tú en verdad tu solución a eso es A. Entonces simplemente nos sacamos completamente de esa área y simplemente nunca lo aprendemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ahora, en este momento, somos la sociedad, ha sucedido ciertas cosas históricas que nos han llevado a que la sociedad actual sea incapaz de escuchar distintas opiniones científicas de instituciones científicas o de científicos o de instituciones gubernamentales o lo que sea, o de empresas como Pfizer, que ahora ellos han hecho sus vacunas y distintas empresas han hecho sus vacunas, somos incapaces como seres humanos comunes y corrientes, civiles comunes y corrientes, que no tenemos nuestra profesión en esa área, somos incapaces de hacer un buen análisis de esta información y separar la buena información de la mala información y tomar decisiones correctas en base a la información buena o mala que recibamos. Somos incapaces de eso como sociedad. Tu solución es sacarnos de esa discusión y nunca aprenderlo. ¿Qué va a pasar más adelante? Si ahorita somos incapaces o nos falta para lograr separar la información, criticar la información, saber cuál es buena y cuál es mala y tomar decisiones en base a eso. Si ahora somos incapaces de eso, más adelante vamos a ser aún más incapaces como sociedad de hacer eso, como individuos de hacer eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como por ahí he escuchado una frase, es que el remedio a la mala información es más información. Y un ejemplo que algunos miran, estás poniendo un ejemplo tonto, un ejemplo estúpido, pero desde mi punto de vista no lo es. Hagamos un ejemplo de lo que pasa con las benditas cadenas de WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Aquellos chivolos, ¿no? Gente, millennials o gente más joven, ¿no? Que tienen 15 años ahora, o tienen 18 años, o tienen 12 años ahora, ven estas cadenas de engaño, ¿no? Que están pasando una, una cosa que tú en menos de un segundo, tú lo ves y sabes que esta es una cadena, pues, de mala información, que es mentira y cosas por el... Y puedes ver todas las señales que te dicen eso, ¿no? Entonces, tú analizas rápidamente, no tienes que hacer ni siquiera ningún esfuerzo y rápidamente ya sabes que es un engaño, una mentira. Pero ¿qué pasa? Tu tío, tu abuelo, tu mamá, tu papá, quien sea, que no ha crecido con el Internet, que recién en los últimos años se ha comprado un smartphone, que hace 5 años comienza a usar un smartphone y que al principio solamente lo usaba como un teléfono normal y que recién ahora que está jubilado o esto y lo otro, o que ya se volvió demasiado o sea, demasiado difundido en las redes sociales, esto y lo otro, sobre todo en el Facebook, se meten y comienzan a ver, comienzan a investigar, comienzan esto y lo otro y comienzan vieron algo interesante y lo compartieron y todo esto y lo otro, lo comparten a la familia porque es una información súper importante, ¿no? La información de hecho decía, compártelo, es súper urgente, mira lo que está pasando. Y tú, vamos, papá, hasta a veces un poco así con vergüenza, ¿no? Oye, papá, mamá, tío, no sabes, no, al abuelo, pucha, que el abuelo es súper, pues, que no aguanta ninguna crítica, ¿no? Porque tú eres un chibolo que no sabe nada.
Entonces el abuelo, oye, abuelo, no pases esto que te están tomando el pelo. ¿No? Entonces, no, pero acá dice, ¿no? Acá dice. Y tú, sí, pero mira, es una página falsa y explicarles es bien difícil. Y uno dice, oye, pero ¿cómo estos chibolos sin preparación, que no son profesionales, que son inocentes, no saben nada de la vida todavía, no tienen 12 años, 15 años, o nosotros que ya estamos cerca de los 30, ¿cómo es cómo es que saben esto? Ah, porque hemos crecido en este mar. Nosotros nos hemos tragado un montón de esas páginas falsas allá por el 2008, por el 2009, cuando no sabíamos identificarla, de, esto, de esta información falsa en el Internet. No sabíamos identificarla y aprendimos. Entonces, lo mismo con la sociedad, lo mismo con este fenómeno. Debemos aprender todas estas cosas. Entonces, eh, es estúpido. Yo no veo ningún argumento justamente para justificar el control y ceder nuestros cerebros y nuestro criterio a tercerizar nuestro criterio y nuestras decisiones, tercerizarlo a instituciones que no sabemos en verdad cuáles son sus intenciones, que nos dicen que es por nuestro bien, que es por nuestra salvación o por nuestra salud o para que no nos muramos, y que nos están protegiendo de los ignorantes o de los malintencionados o lo que sea. Entonces, ceder ante esto, ceder ese poder de decisión, ceder nuestros criterios, ceder nuestra toma de decisiones a entes que no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones y aunque sean buenas, el punto es que no es nada bueno para nosotros, porque imaginamos que estas instituciones de verdad lo hacen por nuestro bien, cada vez nos vamos a volver más tontos y cada vez vamos a depender más de ellos. Así que yo no le veo nada positivo ceder, a ceder ante esto. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Siempre me voy mucho más largo de lo que esperaba. Tenía algunos puntos extras, pero bueno, ya creo que los toqué un poco por la tangente, entonces ya no quiero hacerlo más largo. Simplemente recordarles que me pueden encontrar en Habla Bien P en tanto Spotify como en YouTube y en mi red social principal, que en este caso, bueno, es la mía, la personal, pero ahorita les muestro mi cuenta del podcast que se llama hablabienp.podcast. Me pueden encontrar en Instagram, que ya he comenzado a poner, por ejemplo, esta semana he comenzado a poner las news acá, que como ven son 2 minutos, incluso algunos son menos de 2 minutos, a veces me pasa un poquito, pero ahí pueden ver las news súper rápido en Instagram, porque creo que si quieren consumir las news, creo que es el mejor lugar para consumir las news, más que en YouTube o cosas por el estilo. Entonces, si quieren seguir las news y ver cómo cubro las noticias del día a día, dentro de la semana, súper rápido, las noticias más importantes, sin toda esa basura o cosas por el estilo que hay por ahí, sino noticias realmente importantes como las que he comentado el día de hoy al principio del podcast, pues les invito a que me sigan en hablabienp.podcast y van a poder encontrar este episodio del podcast. Acá no pongo el podcast porque los podcasts son demasiado largos. Lo van a poder encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Así que búsquenme ahí y síganme. Y no se olviden de compartirlo para que más gente comience a escuchar este podcast. Y si crees que comparto información buena y unas reflexiones interesantes. Entonces, eso es todo por hoy día. Espero verlos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.